Monty Peiró. ¿Qué pasa, Escaliburcio? ¿Cómo estás? Pues aquí mejor que nunca porque ya noto los beneficios del agua de Madrid. Exactamente, porque esta temporada nos hemos mudado a Madrid, Uh-huh. guiño, guiño. Guiño, guiño. Nos hemos mudado a Madrid para ser famosos. Sí, porque hemos decidido que nuestro podcast mola un montón y que si hasta ahora no hemos triunfado era por nuestra falta de madridez, porque Claro. estábamos en Valencia. Entonces nos hemos mudado a Madrid Uh-huh. y estamos viviendo aquí, Sí. en Lavapiés. Lavapiés. Y bueno, pues esperamos conquistar desde aquí pues todas esas cosas de los podcasts madrileños. La Chocita del Loro, a lo mejor. Bueno, por ejemplo. ¿Cómo se llama el sitio ese que hacen todos? El Teatro de la Prensa. Efectivamente. Nada. ¿Qué es mejor? ¿Que estemos aquí criticando mucho Madrid o romantizar mucho Madrid como hacía Joaquín Sabina? Creo que ahora se lleva criticarla, ¿no? Vivir en Madrid exacto, yo creo que rajándola, si ¿no? tú eres, para de verdad alcanzar la auténtica, el ser un gato, Sí, para ser gato. un verdadero gato, tienes que vivir en Madrid y odiarlo mucho. Pero Vale. odiarlo realmente de una manera romantizada. O sea, es como el Claro. siguiente paso del rollo de Joaquín Sabina, Mm. que es como estar todo el día criticando Madrid, pero ahí estás. Vale, Ahí perfecto. estás. Entonces yo creo que esa puede ser nuestra Mm. línea editorial. Acabamos de llegar, o sea, estamos recién llegados, aún no sabemos muy bien. Yo solo he notado eso, el agua, que El me agua. siento un poco mejor. Sí, Pero, a y ver, que hemos pagado creo que 1 millón de euros por esta habitación en la que vamos a vivir. Yo tengo muchas ganas de encontrarme, por ejemplo, con Ignatius Farray borracho en la calle, que es lo que se supone que todo madrileño Ajá. tiene que hacer. Sí, es verdad, Eh, cruzarnos famosos. Sí, y tengo ganas ya eso de estar ya quedando y hablar con normalidad, de estar pues eso cruzándote todos los días con los cómicos, Claro. con Broncano. Tenemos con- que ir a hacer eso que hacen los madrileños, que es ir a probar texto. Sí. Que es verdad que los provincianos... Ah, exacto. No, en Valencia no se prueba texto. En No, Valencia porque- se probaban, o sea, Sí. cuando vivíamos allí se probaban drogas, pero texto no se prueba. Texto no se prueba nada. Entonces tenemos que ir a Aquí probar sí. texto a uno de esos locales que van los cómicos madrileños. Open Mix. Open Mix. Y Open iremos a un Mix. Open Mic a probar texto, sea eso lo que sea. Iremos a los backstage de cualquier concierto y tal, Claro. porque obviamente como gente famosa y madrileña tenemos que... Claro. O vamos a los backstage o no vamos a los O a los sitios. Open Mix. O a los Open Mix. Una de dos. Una de dos. Genial. Así que no sé, espero que nos vaya muy bien. Yo creo que Yo nos creo va que a ir sí, bien, ¿no? creo que es obvio. Entiendo que pasado mañana estamos Ujú. siendo entrevistados en Ujú. en sitios, ¿no? Así que nada, mira, se me ha olvidado que tengo que actualizar toda la información del podcast, tanto en iVoox como en Patreon, de que somos oficialmente un podcast madrileño. Un podcast madrileño. De hecho, podríamos llamarlo así, Dejarlo todo ya. mal, un podcast madrileño. A partir de ahora, Genial. que se refieran a nosotros así. Vale, pues Perfecto. bueno, podemos empezar. ¿Podemos empezar? Pues venga, empecemos. Cosas que no. Que no, coño, que no. Mira, mi primera cosa que no es algo de lo que hablaba el otro día con mi amiga Virginia Rodrigo, que hoy va a estar muy presente en este programa porque básicamente lo he coescrito con ella. Ella es madrileña también, entonces yo ya me relaciono con gente madrileña, ¿no? Hablábamos el otro día de cómo nuestra generación, que es una generación bisagra entre un montón de cosas, tenemos la costumbre de creer que somos ateos, pero en realidad solo nos hemos quedado con lo malo de la fe. Porque no creemos en Dios para lo bueno, no creemos en el cielo, no creemos que después de esta vida vaya a haber un paraíso, no creemos en un Padre que nos guía y que nos quiere y nos acoge, pero sin embargo la culpa cristiana la tenemos súper presente. Siempre es. no se Y va a ir. cuando hacemos algo que contraviene la moral, estamos esperando un castigo de Dios y lo esperamos, incluso a veces lo deseamos para poder expiar nuestra conciencia. Entonces nos estamos quedando solo con lo malo. Solo con lo malo. Que para eso, pues, joder, me hago católica y por lo menos eso, pues, voy a misa y simplemente rezo y un señor me absuelve de mis pecados y tengo una comunidad ahí de gente y cuando me muera Claro. me voy al cielo. O Es sea, que- I want to believe en Dios. Es que los ateos nos gusta mucho creernos superiores a los creyentes, cuando los creyentes al menos Por lo menos tienen lo bueno. su comunidad, tienen su fe en Dios, en que Dios proveerá y todo Tienen esto. su plan de los domingos, que es ir a misa, que bueno, tampoco es el mejor plan, pero tampoco es el peor, porque quedarte en tu casa llorando tampoco es muy buen Nah, plan. pero ellos se lo pasan de puta madre porque ellos se saludan, tú no sabes la cantidad de gente almuerzan, algunos se preparan almuerzos que flipas. Claro, y cantan sus Y tal. cancioncitas, sus cosas, yo qué sé. Bueno, pues
eso, que basta de quedarnos con lo malo, o nos quedamos con todo el pack de Exacto. Dios, incluyendo lo bueno, o a tomar por culo. A tomar por culo. Pues muy bien que me parece, Monteiro. Pues yo he venido aquí a rajar de los encargados trajeados del Mercadona. Ujú. ¿Y Eh, eso? ¿Qué concreto? Sí. También tengo que decir, ¿en Madrid tenemos Mercadona? En Madrid tenemos Mercadona, Vale. sí. No te preocupes por eso. Vamos a estar como en casa. Vale. Los encargados trajeados de Mercadona, sí, es muy concreto porque me llama muchísimo la atención y me parece una figura un poco lamentable. Ujú. No quiero caer tampoco en clasismos porque puedo caer perfectamente, pero es que se nota mucho estos encargados que van paseándose ahí, que se les nota que hace 2 semanas estaban en la caja y ahora como que se les ha subido el traje a la cabeza. Ajá. y van con ciertos aires y se les nota mucho y en general quiero rajar sobre los encargados. Es una figura que Vale. Sí, que a creo ver, controvertida, sí. creo que es una figura obviamente hiper necesaria, porque obviamente alguien tiene que estar a pie de tienda para organizar, pero no deja de ser una persona que organiza. Pero los encargados no terminan de tener claro esto, porque como es un ascenso, Ujú. El ¿qué? encargado, su función es ser como la mano del jefe Exacto. entre los trabajadores. Y es tan difícil que un encargado no cambie de actitud a mal Hombre, claro, con sus porque compañeros, en cuanto, claro que sí, rozan un poquito de poder. se transforman Totalmente, totalmente. sí. Y esto, he puesto el ejemplo de los trajeados porque esta es otra figura que me llama muchísimo la atención, que es los encargados de repente ya no tienen que llevar uniforme, sino que tienen que llevar traje en Ya. muchos negocios. Sí, para marcar un poco su Su estatus. estatus. Porque al final todo esto es estatus. Claro. Y me da muchísima rabia toda esa movida, toda junta. Y me da mucha rabia. Yo, no sé, encargados. Que si os hacen encargados, haced vuestra función, pero podéis seguir siendo igual Claro. de guays. Aunque realmente si habéis sido ascendidos, igual muy guays no erais. Bueno, Porque le caíais bien al jefe. Ya. Y caerle bien al jefe, que es Montipeiro. pues no lo sé. Tengo mis dudas, no estoy preparada para responder, porque a veces también, yo qué sé, le caes bien al jefe porque eres majo. Ya. Ay, yo es que mis experiencias han sido Ya, bueno, algo no sé. negativas. En fin, a mí tampoco es una figura con la que yo simpatice mucho, tengo que decir. El encargado siempre es un poco como... debería estar de tu lado, porque Ujú. no es jefe, No es jefe. pero se acerca más a comportarse como un jefe porque el jefe le ha dado una unidad de poder que en realidad no sirve de nada. Y eso crea a veces comportamientos un tanto de ser un poquitito perro del poder, Un poquito, sí. ¿sabes? Un poquito perro del poder. Pero bueno. Mira, yo estoy muy en contra de que la gente utilice el argumento de es buen músico para justificar que le guste Leiva o Alejandro Sanz. Pues esto se dice mucho. No, Alejandro Sanz es que es muy buen músico. Claro. ¿Sabes quién es buen músico? Beethoven, y no lo escuchas. No, o sea, quiero no decirte, escuchas a Beethoven. si Él tampoco te escucharía. si tu argumento principal es que alguien es buen músico, joder, pues escucha eso, ¿no? Escucha a Tchaikovsky, escucha a Clara Schumann. O sea, quiero decirte, si te gusta Leiva o te gusta Alejandro Sanz, no, reconócelo, no necesitas tener ese argumento de no, pero es buen músico. No hace No hace falta. No hace Es que me jode porque es como una justificación intelectual para ya. decir me gusta Leiva, pero tal. ¿Te gusta Leiva? Sí, que sí. Si te gusta Leiva o Alejandro Sanz, ve con ello. Ve de cara, di mira, me gusta, ¿qué pasa? Hay mucho derivado de esto, porque si el artista en cuestión no es buen músico, se pueden decir otras cosas como lleva muy buenos músicos con él. Totalmente, o totalmente. da un espectáculo en directo que flipas. Lo de lleva buenos músicos es verdad. Hombre, nos ha jodido. Pues normal, no va a contratar a tu primo, el que toca Claro. el Wonderwall. Claro, pues que es lo mínimo que le puedes exigir a alguien que tiene dinero para contratar músicos, es que los contrate buenos. Claro. Es que no sé. Y que intente tapar lo máximo lo no músico que es. Claro, pero que me refiero, que a ti te gusta. Y ya Pero está. es como que, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta gente que no es buena música y me gusta gente que no me debería gustar a lo mejor porque Sí. intelectualmente no se enmarca en mi marco teórico, pero me jodo. Pero no, me gusta Alejandro Sanz, es que es buen músico. Bueno. Sí, creo que la temporada pasada ya hablamos un poquito de esta necesidad aparente que hay de que todo lo que te gusta tiene que ser la hostia y tiene que ser... Vamos a relajarnos todos un poco. Un poquito. ¿Te gusta claro. esto y ha quedado viejo?
te jodes, pero te sigue gustando, disfrútalo. Claro. No hace falta que los jóvenes lo escuchen. Y lo mismo al revés, ¿te gusta un artista moderno pero lo viejo les molesta? Disfrútalo, no te rayes. No sé, vamos a disfrutar lo que nos guste y ya está. Pues yo para acabar esta sección sigo muy laboral hoy. Hoy voy a tope con lo laboral, que es este pensamiento irracional que tenemos muchísimos, no sé cuál será tu caso, pero cuando vemos un trabajador en concreto, tener mucha suerte de tener un trabajo muy cómodo y muy bien pagado, que el pensamiento que nos sale irracional es rajar de ello. Ajá, ya. Tenerle rabia. Sí. Y decir, ya le vale, o sea... A mí no me pasa porque yo estoy en ese lugar. Claro. Y, o sea, yo tengo un trabajo en el que por suerte dispongo de mis derechos laborales bastante respetados y Total. muchas veces he sentido como ese odio. Y dices, pero cariño, que se trataría de que esto, que De es lo al revés. mínimo, lo tuviéramos todas. Exacto. Tú me estás teniendo rabia, pero lo que deberías es decir, quiero conseguir eso. Claro. Y deberíamos todos tener esto. Deberíamos tener un horario digno y tener muchas horas libres y tener un gran sueldo. Claro. Pero lo que nos sale es odiar al trabajador. Muy mal, Muy mal. Muy mal. Muy mal. Esta temporada aquí en Madrid vamos a estar muy, muy, muy comunistas. Señora, señora. Decía el otro día en el directo de Alicante, en el maravilloso Vegan Fest, que menuda fantasía de festival, más Muy bien bien. organizado y qué gente más amable y más bien. Nos trataron muy bien. Nos trataron excelente. Pues decía el otro día que yo sentía que necesitaba un tutor legal, que me venía grande la vida y que me sentía descarrilar. Pues bien, hoy vengo a hablar de un tema que tiene mucho que ver con esto y es, una vez más, de la amistad. Porque aquí en Todo Mal he hablado mucho de la amistad, hemos hablado mucho de las rupturas con amigos, de las amistades tóxicas y de cómo, pese a haber empezado a deconstruir y a cuestionar el amor romántico, todavía tenemos por delante la ardua tarea de deconstruir la amistad romántica, de desacralizarla y de cuestionar ciertas ideas que hemos ido adquiriendo todos sobre la amistad, que son ciertamente tóxicas y que nos hacen tolerar o tener conductas que son una mierda y que nos dañan y que deberíamos repensar. Pero hoy no voy a hablar de esto, porque la temporada pasada ya nos metimos mucho en este tema. Hoy voy a hablar de la amistad bien, de la de verdad, de la que nos salva y le da sentido a la vida. Porque yo, en medio de una crisis vital que me tiene verdaderamente desnortada y cumpliendo fielmente con el tatuaje que me hice con mi palabra favorita en francés, déboussolé, que significa literalmente desbrújulada, he vivido una de las cosas más bonitas que me han pasado jamás, porque así es la vida, contradictoria, ambivalente, complicada e incomprensible. Habitualmente yo, que soy una persona con tendencia a la estabilidad y a estar mentalmente equilibrada, he ejercido mucho de cuidadora de mis amigas, de estabilizadora, de aconsejadora. En el pasado, además, he cometido el error de, cuando yo he tenido una crisis o me ha sucedido algo negativo, vivirlo hacia adentro, en soledad, no compartirlo del todo y no dejarme cuidar lo que necesitaba. Pero una aprende de sus errores y esta vez lo he enfrentado desde el lado opuesto. Me he dejado querer, me he dejado cuidar. He entendido que necesitaba cambiar de posición en el tablero y abrazar mi vulnerabilidad, mi inestabilidad, el caos que me arrasaba como si fuera un huracán y que sola no podía, pero con amigas sí. Sucedía además que después de lo que hablamos la temporada pasada sobre la amistad tóxica, las rupturas y demás, yo tenía en este momento de mi vida el entorno completamente saneado y estoy muy orgullosa de eso. Llevo ya muchos meses que sé perfectamente quién son mis amigas y amigos y todo está perfectamente en su sitio. Y por Dios, qué maravilla. Y justo ahí me sobrevino la peor crisis existencial que he tenido jamás. Y he podido comprobar que lo más parecido a una tutela legal es la amistad. Que a veces, sencillamente, no puedes cargar con tu vida y entonces aparecen tus amigas, y algunos amigos también, pero sobre todo las amigas, a cargar con ella y a decirte lo que tienes que hacer, porque ellas ven desde fuera tu vida con una nitidez, una objetividad y una mirada crítica que tú eres incapaz de tener desde dentro. Y esto lo hablaba con Virginia Rodrigo, una de esas amigas que tanto me ha ayudado, y es que todas somos incapaces de gestionar nuestra vida, pero qué bien se nos da gestionar la vida de las amigas. Y así, delegando unas en otras, entre todas, vamos tejiendo esta movida de la vida, solucionándonos los conflictos las unas a las otras. Y he tenido varios momentos tragicómicos en los que yo, en pleno epicentro de mi crisis, he sido capaz de calmarle a otra amiga un ataque de ansiedad y de proporcionarle unas instrucciones precisas sobre cómo tenía que gestionar su día, a la vez que ella, entre respiración y respiración, me decía la frase que yo necesitaba escuchar.
como dice Virginia, no quieras saber la vida de tu terapeuta, porque hasta ella, a la que te aferras como a un salvavidas en alta mar, está perdida y no sabe qué cojones hacer con su vida. Estoy segura de que hasta Virginie Despentes, a la que leemos ávidas para encontrar las herramientas que necesitamos, la que nos explica todo sobre la vida, también está llorando en su casa a veces, sintiendo que no entiende absolutamente nada de nada. Estoy segura de que hasta Beyoncé tiene un grupo con sus amigas al que recurre cuando se siente completamente sobrepasada. Y esto, me temo, es la vida adulta. Somos un mar de gente que no sabe qué cojones hacer, cómo hacerlo, qué queremos o cómo lo queremos. Pero por suerte, si has llegado hasta aquí con una red de amistades bien forjada y bien cuidada, podemos delegar a veces en ellas y dejarnos cuidar. Dejarnos caer de espaldas, sabiendo que necesitamos saltar, pero que ahí habrá una red para acogernos, para amortiguar la caída y para tutelarnos mientras seamos incapaces de conducirnos por nuestras vidas. Y mañana tú serás la red y crearás grupos de WhatsApp de emergencia donde se tratarán los temas más mundanos y anodinos que nos azotan y atenazan con precisión quirúrgica, que ya quisieran en el Congreso de los Diputados enfrentarse a los problemas del Estado con la profesionalidad y sabiduría con la que mis amigas han tratado los míos. Y sin sentirme juzgada, porque hasta cuando te dictan qué hacer, sabiendo que las desobedecerás y que volverás a ellas llorando por haber tomado la decisión equivocada, por no haberles hecho caso, estarán ahí para no decirte, te lo advertí. Y además, y esto es muy importante, me he sentido acompañada sin sentir que nadie infravaloraba mis problemas ni minimizaba el alcance de mis dramas. Al revés, aquí se ha tratado mi crisis como si fuera la cosa más grande del mundo, porque esa es otra. Si tú estás pasándolo mal por algo que no es una guerra o un desastre nuclear y alguien te dice que tus problemas son del primer mundo y que si estés triste, no estés triste, ahí no es. Esa persona fuera de la asamblea que te tutoriza. No pongas tu corazón en manos de alguien que está dispuesto a ofrecerte, como mucho, un juicio moral sobre la importancia de tu drama o una frase de 0,60. Porque esto que hacen los psicólogos de no tomar decisiones por ti, de darte herramientas para que tú te gestiones, está muy bien, pero a veces colapsamos como adultos y lo que queremos, lo que necesitamos es que alguien nos diga exactamente qué cojones hay que hacer, que nos den una lista detallada, organizada, instrucciones muy precisas. Joder, toma mi dinero, maldito psicólogo, pero dime qué mierdas tengo que hacer, qué decisión es la correcta y cómo hostias la ejecuto y exactamente de qué manera y en qué orden y cuándo. Quiero una guía perfecta, quiero que alguien tome el timón, quiero una jefa, una directora, una CEO de mi propia existencia y obedecer confiando ciegamente. Porque no hay nada más terrorífico en la vida adulta que saber que efectivamente eres tú la persona que está al cargo, que tienes que conducirte, que tomar tus decisiones. Y eso, que suena tan guay y nos gusta tanto cuando estamos bien, se convierte en una auténtica pesadilla cuando estás perdida y no sabes ni qué cojones te pasa, ni muchísimo menos por qué. Porque tienes lo peor de ser un adolescente con lo peor de ser un adulto, como Hannah Montana, pero al revés. Worst of both worlds. Y esa red asamblearia que son tus amigas, que debaten entre ellas para ponerse de acuerdo en lo que es mejor para ti, que reciben tus audios de 6 minutos llorando y que se convierten en gestoras de lo más eficientes de tu propia vida, eso no tiene precio. Y es tan bonito que en medio de mi peor momento me ha servido para seguir a flote, para no perder la última unidad de esperanza. Si ellas me ayudan, encontraré el camino. Y quería hoy rendir homenaje a ellas y a ellos, a Olaya, a Isa, a Isarne, a Didi, a Neus, a Virginia, a ti, Excaliburcio Ramón, a Clara, a Deb, a Laureta, a Javi, a Vera, a Mireia, a Pau, a Sofía, a Ferran, a Marina, a Richie, a Julia, a Tania, Irene, Vanessa, Noé, a Pete y a Davis. Y a vosotros, oyentes, cuidad a vuestras amigues, cread redes, asambleas, auténticas sesiones de control, pasaos el timón de la vida entre vosotros, horizontalicemos también esto, colectivicemos el vivir, que ser autónomo y autosuficiente está muy bien, pero saber que tienes una especie de soviet formado por las personas más importantes de tu vida, dispuestas a gobernarte cuando tú no puedes, eso es muchísimo mejor, que no os engañen. Qué bonito y qué inspirador, Montiferro. ¿Verdad? Sí, sobre todo tu canto a la colectivización. Es que me he dado cuenta de esto, tío. Es como, nos han vendido este discurso de que ser autónomas y ser autosuficientes y ser tal, y no me da la gana porque hay veces en las que no podemos. No podemos. Y a mí me hace... O sea, yo, de verdad, me he dejado querer, me he dejado cuidar y he experimentado cosas tan maravillosas en medio del caos como saber que hay gente capacitada, inteligente, que me quiere, dispuestas a solucionarme la vida. Es que hasta hace 4 días, literalmente, éramos un colectivo. Claro, y es que es muy bonito porque, ya te digo, está muy bien aceptar como adultos
que no siempre somos capaces de conducir nuestra propia vida. Y entonces, tú no puedes con la tuya, yo no puedo con la mía, pero yo sí que puedo con la tuya y tú puedes con la mía. Porque, no sé por qué, pero eso es así. Sí, claro. Porque desde fuera las vidas de todo el mundo son súper gestionables, pero las nuestras no. Y me parece, de verdad, me ha resultado tan inspirador y una experiencia tan mágica encontrar estos oasis en medio de la tormenta, en medio del desierto, que es mi vida ahora mismo, que, joder... Tiene gracia lo que has dicho respecto a los psicólogos, porque algo que se decía en la facultad de psicología, de hecho, era que mucha gente que va al psicólogo en parte es porque no tiene amistades. O sea, realmente ir al psicólogo para mucha gente es un amigo de pago. Puede sonar frío y puede ser jodido. Y en realidad no es lo mismo, ¿eh? No se sustituyen. No, pero es cierto que una buena red de amistad te protege y te vacuna para muchas cosas y para muchos peligros, y sobre todo para ir calmando ciertas inquietudes y tal, que tú, de lo contrario, necesitarías ayuda muchísimo más urgente. Pueden retrasar ese momento en el que tú puedas decidir. Claro, yo creo que son consejo. diferentes, porque los psicólogos tienen, porque nosotros, bueno, tú sí que eres terapeuta, yo no, pero tenemos esa maldita costumbre de querer dar a la gente todo el rato herramientas para que la gente tome sus decisiones. Que yo no quiero tomar decisiones sobre mi vida, que quiero que las tome otra persona, para eso te pago, coño. Sí, a ver. Quiero un psicólogo que me diga lo que tengo que hacer, y como eso no sucede... Hay muchos así, sí. Pero eso sería un mal psicólogo. Porque un buen psicólogo no te dicta lo que tienes que hacer. Un buen psicólogo te ilumina el camino para que tú no sé qué. Un psicólogo, claro, a ver, un psicólogo lo que igual no debería decir es darte la última instrucción, la instrucción claro, literal pues de tú lo que tienes que hacer es matar a esta persona. Claro, pues por eso, como hay un código deontológico que les impide guiarme a mí en la vida de manera como un tutor legal, para eso están las amigas, para hacer ese rol de tutoras legales. Pero un psicólogo sí que puede ayudarte a identificar qué es lo que tú estás... Claro, pero yo no te hablo de eso, yo te hablo de decir, ¿qué hago? O sea, dame una lista. ¿Sabes? Dame una lista. O es más, haz tú las cosas por mí. Porque a veces no podemos. Y en ese sentido, o sea, yo creo que un terapeuta y las amistades cubren roles distintos y complementarios y no se sustituyen. Pero bueno, quería hacer este pequeño homenaje porque a mí, mis amigas y mis amigos me están salvando la vida. Claro, es que los amigos son lo más, para eso están y para eso los tenemos. Y bueno, para eso no los tenemos, al final los tenemos porque queremos. En realidad, los tenemos porque son la hostia. Porque son la hostia y está muy bien. Es una cosa que está bien de vivir. Sí. O sea, vives, tienes amigos. Está súper guay. Es una cosa que cunde, la verdad. La verdad que sí. De momento aquí en Madrid estamos solos. No, está Virginia. Está Virginia, es verdad. Y está mi amiga Didi, que vive aquí también. Es verdad. Y Olaya también vive aquí. Bueno, pero esos son todos amigos. Bueno, ya tenemos mazo de amigas y amigos en Madrid. Pero claro, yo, Virginia y Didi no son muy amigas mías, pero... Pues son un poco amigas por osmosis, eso funciona así. Ya, pero bueno, no es lo mismo. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Voy a buscarme amigos hombres en Madrid. Búscate amigos hombres, haz el favor. Me haré amigo de Facu Díaz. Venga. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Monty, en nuestra larga ausencia han pasado muchísimas cosas que se nos han ido acumulando y que ya, si eso, comentaremos en futuros programas, aunque ya sabemos todos que la actualidad va rapidísima y hay temas polémicos que rompían familias anónimas de cualquier barrio de Castellón hace 2 semanas y ahora se la trae al pairo hasta las personas directamente involucradas. Esto es fuerte, esto pasa, ¿eh? Esto pasa muchísimo. Así que ya veremos lo que nos depara el futuro. Hoy me apetecía hablar, en concreto, de la ruptura de Risto Mejide y Laura Escanes. Vaya. Un poco pereza también, pero pues ya os explicaré por qué quiero hablar. O más, realmente, concretamente, quiero hablar de este clip anterior a la ruptura del podcast que ellos dos tenían, que era una especie de todo mal que ellos tenían. Y nada, este clip circuló por redes hasta la saciedad el día en el que lo anunciaron. Sí. Un día yo voy a llegar a casa y tú no estarás. ¿Qué no? Me estás diciendo. No. Y entonces diré, bueno, pues igual se está despidiendo a su manera. No, pero es que... ¿Por qué estás dando por hecho que nos vayamos a separar? No lo entiendo, ¿sabes? Bueno, porque todo lo que empieza tiene que acabar. ¿Tú crees así? Sí. ¿No crees que las cosas pueden durar eternamente? Jamás. Estoy súper triste ahora mismo. Ya lo sé. Pero muy triste, ¿eh? Lo sé.
Bueno, da igual, voy a pasar esto por alto. Estoy muy enfadada también. Y me estoy riendo. Esto que podemos oír es a Risto hablando con la que era su mujer, Laura Escanes, en lo que muchos decían que era una pista de lo que más tarde ocurriría. Me parece un clip interesante, como a medio Twitter, que lo ha diseccionado frame a frame, analizando hasta las respiraciones de uno y de otro, y nada más lejos de mi intención de hacer esto, ya que tan solo quiero apoyarme en él para hablar de un concepto que el mismo Risto representó hace ya 20 años, cuando estaba haciéndose el guay insultando a adolescentes en Operación Triunfo: la honestidad brutal. La honestidad brutal, aparte de ser un disco de Calamaro, cosa que tiene bastante sentido visto en perspectiva, Sí. es un concepto que se habló mucho en la primera década de los 2000 alrededor de figuras que por entonces causaron bastante fascinación. Aparte del mencionado Risto, que impactaba con su forma de decirle a los aspirantes a cantantes de éxito lo malos que eran, estaban también personajes de ficción como el Dr. House o el personaje de Brad Pitt en El Club de la Lucha, del que hemos hablado ya De muchísimas momento, veces. solo has dicho hombres. Que no, Sí. que no pase eso Por algo desapercibido será. porque es bastante importante el sesgo de género en este tema. Efectivamente. Y también lo vimos en los monólogos de Ricky Gervais en las diversas y temidas galas de los Globos de Oro, Cierto. donde se ponía a rajar de todos los presentes. Los protagonistas dejaron de ser los Luke Skywalker y empezaron a ser los Han Solo, que en principio no debería ser un problema, pero un Han Solo mal entendido puede ser muy jodido. Este tipo de personalidad, pese a existir siempre y no con muy buena fama, se encumbró en el nuevo siglo como respuesta cínica a una cantidad de promesas rotas que se hicieron a varias generaciones en los felices, muy entre comillas, años 90. Los 2000 trajeron la rabia, el descreimiento e incluso la violencia a los diversos productos culturales. Se acabó la poesía y la amabilidad. Lo que de verdad molaba era el cinismo, la asertividad agresiva y, por qué no decirlo, fue el pistoletazo de salida a la pandemia individualista que asola nuestra sociedad actualmente, algo que acabamos de comentar en las secciones anteriores. Podríamos casi afirmar que la Tercera Guerra Mundial, que está a punto de estallar, es esencialmente culpa de Risto Mejide. Y no quiero borrarme de esta ecuación. Gran parte de mi personalidad, de mi humor y de mi forma de relacionarme con los demás está condicionada muy fuertemente por estos modelos de conducta que presidían todos los productos culturales que yo consumía cuando yo era adolescente. Este podcast tiene sin duda cierto espíritu de esa rabia y esa búsqueda de cierta honestidad incómoda. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo porque yo creo que la honestidad se vuelve incómoda cuando la estás dirigiendo contra alguien con el fin de hacerle daño a esa persona. Cuando tú estás criticando algo que es estructural... En teoría es una honestidad constructiva, es una crítica constructiva que se busca cambiar las cosas. Y creo que hemos puesto muchas veces el mismo ejemplo, pero cuando en las primeras temporadas hablábamos de Melendi, siempre decimos, ¿no?, que Melendi era el dedo, pero que hablábamos de la luna. Efectivamente. Y en cambio había gente que creía que estábamos riéndonos de Melendi como de él de persona y que incluso le llegaron a etiquetar a Melendi como en nuestras en buscaban cosas nuestras. El linchamiento. Claro, y a nosotros eso siempre nos ha incomodado porque no tenemos nada en contra de Melendi. Exacto. Como persona, pero Melendi como personaje público y como cantante que influencia a muchísima gente, nos servía como el dedo para señalar la luna, que eran otras cosas, ¿no?, que estaban en sus canciones, en su música y por tanto permeaban en la sociedad. Entonces yo creo que ahí está un poco el matiz. Sí, también pienso que personajes como House o personajes como este Brad Pitt del Club de la Lucha tenía también cierta energía positiva. O sea, Tyler Durden. Tyler Durden, es que nunca lo estoy usando y es Tyler Durden, que lo conoce todo el mundo, coño. Y que también tenía una energía muy positiva. Muchas de las cosas que dice Tyler Durden son muy interesantes. Claro. O sea, toda esa energía bien llevada está muy guay, pero se llevó de cierta manera. El caso es que los malotes era lo que se llevaba, pero no cualquier malote. Lo que se puso de moda era ser malo, pero quedar como bueno porque se estaba siendo sincero. Los malos eran los débiles que necesitaban las mentiras para sobrevivir. Fue un momento en el que no solo se despreciaba la amabilidad, sino que se criticaba como falsa y manipuladora, a la vez que se ensalzaba la figura de todo aquel que decía la verdad independientemente de cómo sentara. El decir la verdad es un concepto difícilmente catalogable como algo malo, y aquello fue el chivo expiatorio para que un montón de hombres se aprovechasen del filón de esencialmente decir lo que les daba la gana sin temor a represalias.
Esa honestidad cruel, antaño percibida como revolucionaria, se fue modificando y pasando de moda muy poco a poco. Hoy en día la serie House nadie la reivindica, los héroes fueron cambiando y aunque existieron muchos Walter White y tenemos a Rick de Rick and Morty triunfando en una comunidad cínica gigantesca, es cierto que la amabilidad ha dejado de ser vista como algo de débiles y manipuladores. Es lo que yo personalmente encuentro más refrescante de las nuevas generaciones, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que pese a los convulsos movimientos que se aprecian en la política actualmente y que les afectan, se nota otro talante. La crueldad empieza a ser reducto propio de una ideología más que de una característica a perseguir globalmente. Porque en Risto, por ejemplo, yo lo noto, ¿no? En Risto yo noto que antes lo que sea esa personalidad que tiene él, Sí. antes era una personalidad y ahora lo veo muy ideología. O sea, yo a Risto lo veo más ideológicamente colocado que antes, que era como, no, es su forma de ser y ya está. Ujú. El caso es que, ¿qué ocurre con Risto y su honestidad a la hora de decirle a su mujer que no hay nada que dure para siempre? Aunque en Twitter ha sido unánime la crítica negativa, sí me gustaría ser más amplio de miras y contemplar otras opiniones que encierran también sus lógicas, como aquella que dice que efectivamente nada es para siempre y que mentirse y mentir a tu pareja recurriendo al mito del amor romántico, que ya sabemos el daño que hace con la gente y sus expectativas a la hora de entablar relaciones personales con los demás, quizá no sea tampoco una de las opciones. Dejar claro que no he escuchado más del podcast, no conozco el contexto y utilizaré este fragmento que hemos escuchado como un todo que no persigue valorar la figura de Risto, sino sus acciones en este ejemplo concreto. Personalmente siento que estoy un poco de acuerdo con todas las opiniones, como muchas veces pasa con los temas más polémicos de Twitter, que suelen ser debates perfectos donde ambas posturas tienen aristas y enfoques susceptibles de irse a extremos y cuyo centro queda desierto por ser poco interesante a la hora de ser resumido en muy pocos caracteres. Creo que de la honestidad brutal sobra el brutal, cosa que tampoco creo que extrañe a nadie. Pero también sobra cierta honestidad pública, o honestidad que no persiga el acercamiento y el entendimiento. El problema de Clip de Risto no es lo que dice, es cómo, cuándo y para qué lo dice. Sé por experiencia que destapar tus vergüenzas personales en público para crear contenido a veces no está bien para uno mismo. A veces sí, a veces la gente se siente identificada contigo y les ayudas y está de puta madre. Pero si esa exposición expone a terceras personas, es mucho más problemático. Risto expone a su mujer públicamente dejando claro que su amor se acabará, sabiendo perfectamente que su mujer no piensa lo mismo. Y eso no está bien. O puede que no esté bien. Pero sobre todo el problema es el objetivo que persigue haciéndolo, que es básicamente su propio regocijo intelectual, anteponiéndolo a la comodidad de su mujer, una persona a la que quiere. Nada positivo sale de esa reflexión concreta. Laura se siente dolida, así lo expresa y decide pasar al siguiente tema porque no le gusta hablar de ello. Quizá los errores de esto se cometieron antes. Quizá hacer un podcast como pareja no es la mejor idea en este caso. Quizá un tipo que lleva a fuego lo de ser honesto necesitaría otro tipo de pareja. No lo sé, me da igual. Quizá es una descontextualización total respecto a una relación muy buena, que es, por otro lado, lo que ambos defienden. Y aquí no estamos todos aquí a opinar sobre su relación. El caso es que la honestidad no es sencilla. Sobre todo la honestidad no es fácil. Decir la verdad es liberador, decir la verdad es bueno, ser sincero es una virtud deseable que deberíamos conseguir, pero debe ir acompañada de empatía y un deseo activo de acercarnos a los demás y hacernos entender. La verdad cruel y absoluta, como la entienden muchos, debería habitar en las matemáticas, en la ciencia, en la prensa, la burocracia y la política. Pero ¿cómo de sinceros estamos siendo cuando nuestros pensamientos convertidos en palabras solo nos sirven a nosotros y nuestros objetivos egoístas? Creo que la honestidad es tan compleja como necesaria. Que no se me entienda que defiendo que haya que mentir. Para nada, es todo lo contrario, de hecho. Lo que digo es que cada vez que elijamos ser sinceramente contundentes, lo hagamos sabiendo cuál es nuestro objetivo. Bueno, claro, yo creo que esto es tan sencillo como que la gente lleva muchísimo tiempo escudándose en la sinceridad para ser sencillamente maleducados. Sí. Y ya está, la sinceridad es importante y igual que es importante la empatía, y son dos cosas que según qué temas tienen que ir unidos. Pero también creo que yo vi el clip a mí sinceramente a veces me flipa lo que la gente puede rascar en Twitter durante horas y horas y horas de un clip que yo lo resumiría en me la sudan estas dos personas completamente. Me la sudan. Claro, en el fondo se la suda a la gente, pero encuentran ahí algo sobre lo que hablar. Claro, pero que a veces también creo como que se estiran, se sacan unas conclusiones
yo qué sé, a partir de... Es que... No lo sé. Yo te digo, yo no quiero ni opinar sobre Risto ni sobre Laura, es que de verdad me dan igual, me han dado igual siempre. Me gusta que le llamas Laura a ella porque así es como que la conoces, ¿no? Pues amiga no lo he hecho con esa intención, era por no repetir. Suena como que Laura Escanes y tú sois súper colegas, cosa que me gustaría descubrir de repente. No, porque como digo, sí, claro, digo Risto Mejide y Laura Escanes todo el rato como que me sonaba un poco largo todo. Pero sí, o sea, yo realmente ellos me dan igual, pero he querido aprovechar esto para hablar de este tema que siempre me ha llamado la atención porque fue algo en los 2000. O sea, no, totalmente. Fue todo un evento. Y sigue siendo algo, Sigue siendo. Es verdad que no ha desaparecido, pero de verdad creo que lo que ha cambiado, aunque se sigue llevando mucho el rollo malote y honestidad brutal, sí que ha cambiado un poco el culpabilizar a la parte amable. Creo que la gente está valorando a la gente amable. Creo que se está valorando, claro, se castiga menos. Sí. Y eso es algo refrescante que me interesa mucho. Y nada, quería hablar de ello porque, pues muy bien. Porque es muy guay y yo creo que se nos está quedando un programa maravilloso. Genial. Pues pasamos a la siguiente sección. Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? No vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada. ¡Oh, mierda! Bueno, pero acabando, ¿esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, por desgracia! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Quería abrir un melón y además ponerle nombre, si no lo ha hecho nadie antes, y me interesa mucho que Monty lo abra conmigo, y es el del singer-explaining. Para que no lo sepa, llevo como unos 14, 15 años dedicándome profesionalmente a la voz, currándomela mucho. Estoy hasta los huevos de tener que escuchar día tras día chorradas, una tras otra. Es que de no sé qué, no sé cuánto, cantar de diafragma. Vaya, pensaba que respirábamos con las orejas. No, es que deberías tomarte un chupito de no sé... A ver cómo te explico yo a ti, José Luis, que de esa copaza que te estás tomando, los 2 hielos que le quitas no es lo que te va a joder la voz. El whisky igual, pues te deshidrata un poquito las cuerdas vocales. Pero bueno, más allá de este consejo y alguno que otro, pues nunca me aventuro a dar pautas específicas sobre la voz desde un punto de vista fisiológico a nadie, porque sí, soy cantante, pero no he desarrollado mi faceta de profe de canto desde un punto de vista técnico, tampoco soy foniatra, no soy logopeda, no soy otorrino, ni me dedico a rehabilitar voces, para lo cual se requiere toda esa interdisciplinariedad. Pero bueno, ¿qué son todas esas profesiones comparadas con la sabiduría cuñada? Pues el singer-explaining es un clásico. Además, la gente recomienda cosas básicas como tómate miel y limón, cuando en realidad creo que la miel y el limón son bastante irritantes para las cuerdas vocales. Y además es como, vaya, ¿en serio? ¡Wow! No lo había oído nunca. No sé, pero bueno, es que es un mundo complicado. En general la gente, es que cuando eres cantante suelen ser un poco pesados. Yo me imagino que el problema de los cantantes es que vuestro instrumento lo lleváis con vosotros y forma parte de vuestro cuerpo, y eso hace que mucha gente que no es cantante se sienta un poquito más cerca de vosotros que de cualquier otro instrumentista. Claro. Porque todo el mundo tiene una voz. Claro, todo el mundo tiene una voz, igual que todo el mundo va al karaoke y todo el mundo puede cantar en determinado momento, independientemente de que lo haga bien o mal. Entonces eso hace que igual se sientan más autorizados. A mí me pasaba mucho cuando yo empezaba a cantar, cuando yo quería cantar bestia, ¿no? Y estaba ahí como buscando mi voz bruta. Y, hostia, la de veces que me dijeron, te vas a hacer daño. Y bueno, aquí estoy. Aquí sigo chillando. Quiero decir, dejadme en paz. Dejad a la gente en paz. Dejad a la gente que grite. Algunas personas queremos gritar y queremos sonar como locas del coño. Dejadnos en paz. Pues ya estaría, Escaliburcio Ramón. Hemos llegado al final del programa número 2 de la 5ª temporada de Todo Mal, un podcast madrileño. Es muy importante que recordemos un tema. Sí. Y es que, y más ahora que vivimos en Madrid, que está todo carísimo, ¿vale? Este podcast está colgado gratis, pero este podcast no es gratis. Este podcast se financia a través de un Patreon, a través de nuestros mecenas, de nuestros Medicis particulares, que son nuestros y nuestros oyentes maravillosos. ¿Cómo se hace esto? Pues patreon.com/todo mal. Muy fácil. Te metes ahí, te registras, que es fácil. Hay gente que dice, es que no sé cómo. No es difícil. No es difícil. 2 segundos te cuesta.
Que para comprar para que te traigan la compra exactamente, es muy fácil. Y sí, y no me hagas hablar de otras cosas peores que se compran en internet y que a la gente no le cuesta nada registrarse. Nos puedes dar desde 2 pavos al mes. Estamos un poquito cabreados, aunque no deberíamos, porque nosotros dijimos en la temporada anterior que la gente podía hacerse Patreon un mes y luego darse de baja, que no pasaba nada. Pero este mes, en cuanto ha vuelto el cobro, ha habido una huidita general. Ha habido una huidita, sí. Obviamente todos los que estáis en Patreon sois maravillosos, sois porque gente vosotros guapísima. No sois. Pero hay 3 o 4 que se han pirado en cuanto ha llegado el cobro. Hay como 5 o 6 5 o 6 que han pirado, el día 1 ¿no? de octubre han dicho, uy, que me han cobrado, hasta luego. ¿No nos parece bien? A ver, no deja de ser gracioso. Me ha hecho risa. Nos ha hecho risa, pero no. Sí, es broma, pero si quieres no es broma. Ya. ¿Vale? Entonces, no pasa nada. Podéis daros de baja cuando queráis. Igual se han sentido un poco traicionados porque no hemos cumplido nuestra palabra. No hemos cumplido nuestra palabra porque este verano ya, quiero decirte, creo que con lo que yo he venido contando en estos dos podcasts se puede intuir que a lo mejor no estaba yo para grabar vídeos. Pido perdón aquí públicamente desde Madrid, aquí en Madrid. Sí. Ese vídeo va a llegar. Sí, va a llegar. Se debe un vídeo. Va a llegar. No pasa nada, ya sea un especial Halloween o un especial lo que sea. Llegará. Un Todo Maler cumple sus promesas y paga sus deudas. Pero de momento no ha podido ser porque a veces la vida no viene como una quiere. Entonces, nada, que os podéis ser mecenas desde 2 pavos al mes. Que no cuesta nada. Que no cuesta nada, joder, que es bastante asequible. Claro que Dar la bienvenida a la Patreon más reciente, Marta Martínez. La Patreon del mes. La Patreon del mes, o por lo menos de la semana. De momento del mes. Una persona fascinante que tiene un Instagram, @midietavegana, y es una pedazo de divulgadora sobre alimentación vegana, recetas. Bueno, es increíble. Esta persona es maravillosa por todo, pero ahora más, porque ahora además es Patreon. ¿Cómo crees que reaccionó los oyentes normales a nuestro primer programa? Los oyentes, cuando dicen normales, ¿quieres decir no veganos? Sí. Hombre, los veganos también son normales, cariño. Pero bueno. Pues no lo sé, tengo curiosidad. A lo mejor muchas coñas internas no se pillaron, como algunas referencias muy inside veganismo. Pero yo creo que había chistes buenos que se podían disfrutar aunque no seas vegano. Se podían disfrutar incluso comiéndote un cachopo. ¿No? Podría ser. Incluso una francesiña. No sé. Que tú y yo antes de tal, disfrutábamos de comer francesiñas, que lleva como 17 tipos de carne diferentes. Ay, qué buena estaba la francesiña. Hay francesiñas veganas. Tenemos que ir a Oporto a comernos una. Yo voy a Oporto, a mí que no me busquen. Pero los veganos que no me busquen. ¿Qué pasa? Que no me busquen, que voy a comer una francesiña. Allí puedes suspender tu veganismo y no pasa nada. Me la voy a meter. ¿Te dan igual los animales portugueses? Me la voy a meter muy fuerte por el culo. Qué gilipollas eres. Bueno, lo dicho, que podéis ser Patreon, que además podéis seguirnos. Estamos en iVoox, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Estamos guapísimos. Podéis dejarnos vuestros mensajes y vuestro feedback y podéis participar mandándonos vuestras declamaciones o lo que nos queráis contar en todomalpodcast@gmail.com. Ideal. ¿Con qué nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con un descubrimiento que he hecho hace poco, que es una cantante galesa que se llama Chez Kane, que es una señora actual. O sea, esta canción que voy a pinchar ha salido este año, ¿vale? Pero ella hace hard rock AOR ochentero, que suena, de verdad, más ochentera no puede ser esta persona, es que es increíble. También decir ya de paso que ya está disponible en Spotify la lista, la playlist con la música de esta temporada. Puedes buscar Todo Mal quinta temporada o cuarta temporada o tercera, que también está, y así escuchar las canciones que aquí se pinchan. Ideal. Entonces, esto se llama I Just Want You, de su próximo disco que se va a editar en breve y que, si no me equivoco, se llama Power Zone, de Chet Kane. Así que con este pedazo de tema ochentero nos vamos y la semana que viene más y o peor.